La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirma que ha terminado de subir los impuestos, pero un grupo de sindicatos, organizaciones de izquierda y aliados de Zoran Mamdani claramente no recibieron el mensaje, porque están presionando por medidas de impuestos a los ricos aún mayores. No voy a continuar, no voy a decir ahora. No estoy negociando el presupuesto aquí. ¿Cómo se verá el proyecto final? Pero creo que ese es un paso muy significativo para ayudarlos a llegar a donde necesitan llegar, y ellos también tienen trabajo por hacer. Justo ahora, en este preciso momento, el alcalde de la ciudad de Nueva York se encuentra frente a un agujero de $5.400 millones, y la gobernadora acaba de quitarle las 2 palas que planeaba usar para llenarlo. Antes de analizar esta catástrofe financiera, suscríbete al canal y dale a me gusta. Contamos la verdad de la que nadie en el ayuntamiento quiere hablar. El día de los impuestos, el 15 de abril, Zoran Mamdani se acercó al edificio de apartamentos más caro de América, señaló un ático propiedad del multimillonario de fondos de cobertura Ken Griffin y grabó un video de 60 segundos diciendo: "Hoy estamos grabando a los ricos". El video se volvió viral, 500,000 de vistas, 48,000 me gusta. Una semana después, la firma de Griffin amenazó con retirar $6,000 millones y 21,000 empleos de Nueva York. Y 2 semanas después de eso, la gobernadora Kathy Hochul miró todo el plan de impuestos de Mamdani y dijo: no bajo mi supervisión. Esto no es solo un desacuerdo presupuestario entre 2 políticos con ideas ligeramente diferentes. Es una colisión frontal entre un alcalde que hizo promesas que no puede cumplir y una gobernadora que acaba de asegurarse de que no pueda cumplirlas. Y lo que suceda a continuación va a recaer en la puerta de personas que nunca votaron por nada de esto. Aquí es donde seguimos el dinero. Hacemos las preguntas que nadie en el ayuntamiento quiere responder y te decimos exactamente lo que viene antes de que llegue a tu puerta. Comencemos con el número en el centro de todo esto: $5.400 millones. Ese es el tamaño del déficit presupuestario de la ciudad de Nueva York justo ahora. No es una proyección, es una brecha real que debe llenarse con dinero real. La respuesta de Mamdani fue proponer un presupuesto de $127,000 millones, 14,000 millones más que el año pasado, en medio de un déficit. Eso es como descubrir que tu tarjeta de crédito está al límite e irse al centro comercial. Tenía 2 opciones para pagarlo. Opción 1. Grabar a los 33,000 neoyorquinos más ricos y a las grandes corporaciones. Opción 2. Si Albany dice que no, aumentar el impuesto a la propiedad en un 9,5% para cada propietario, arrendador y dueño de cooperativa en la ciudad. Llamo la opción 2 un último recurso. Luego de una conferencia de prensa al respecto, lo incluyó en un documento presupuestario y lo dijo ante la Cámara más de una vez. Eso no es un último recurso. Eso es una amenaza dirigida a Albany. Hochul miró esa amenaza y dijo no. No a los impuestos a los ricos, no al aumento del impuesto a la propiedad. Ella se postula para la reelección y no va a ser la gobernadora que subió los impuestos a las personas de altos ingresos justo antes de que los votantes vayan a las urnas. La matemática política era simple. Ella mantuvo la línea. Mamdani está ahora frente a ese agujero de $5,000 millones con las manos vacías. Aquí está exactamente lo que estaba pidiendo, porque los detalles importan. La primera propuesta era un impuesto directo al patrimonio para los 33,000 contribuyentes principales, las personas que ya pagan casi el 40% de todos los impuestos sobre la renta de la ciudad. Quería aumentar esa carga aún más. La segunda era un impuesto a las viviendas secundarias, el llamado pied-à-terre. Cualquier propiedad residencial con un valor superior a $5 millones cuyo propietario no la utilice como su residencia principal, áticos vacíos, apartamentos de temporada en la calle de los multimillonarios, propiedades donde los multimillonarios y extranjeros aparcan su riqueza sin contribuir con un solo dólar a la ciudad que hace que esa riqueza sea valiosa. El impuesto escalaría desde 0,5% en propiedades de entre 5 y 6 millones de dólares, subiendo hasta el 4% en cualquier cosa por encima de 25 millones. Al 4%, eso es una factura anual de 9,5 millones de dólares, solo por el ático de Griffin de 238 millones. Mamdani se paró frente a ese mismo ático el día de los impuestos y anunció el impuesto al mundo ante la Cámara. Según datos de la ciudad, esto recaudaría $500 millones al año. Eso suena a mucho, pero cubre menos del 10% del déficit, y Hochul lo bloqueó de todos modos. Ambas armas han desaparecido, no queda nada más que una conferencia de prensa.
Pero Hochul no fue el primer problema que provocó Mamdani. Una semana después del video, todos los empleados de Citadel recibieron un correo electrónico. Asunto Zoran Mamdani. Porque Mamdani no solo molestó a un multimillonario, molestó al equivocado. Ken Griffin tiene un historial muy específico de cómo responde cuando los políticos lo atacan públicamente. En el año 2022 trasladó toda la sede mundial de Citadel fuera de Chicago, citando públicamente los impuestos del Estado, su índice de criminalidad y su disfunción política. Trasladó toda la operación a Miami, pero 2.100 empleados de Citadel permanecieron en Manhattan y estaban a punto de recibir un nuevo hogar. La administración Adams había aprobado los planes para el número 350 de Park Avenue, un diseño de Foster plus Partners, 62 pisos, casi 500 metros de altura, casi 2 millones de pies cuadrados de espacio de oficinas, que tendría como inquilinos principales a Citadel y Citadel Securities. El Consejo Municipal lo aprobó por unanimidad, 48 votos a favor, 0 en contra. La construcción estaba programada para comenzar este abril. Luego salió el video. El director de operaciones de Citadel envió un memorando. Indicaba que el proyecto de Park Avenue supondría un gasto de más de $6.000 millones y 21.000 puestos de trabajo, 6.000 en la construcción, 15.000 puestos permanentes una vez que se abriera la torre. La Catedral de San Patricio y la Iglesia de San Bartolomé habían vendido derechos aéreos para el proyecto por valor de $150 millones, destinados a restaurar ambos monumentos históricos, con la condición de que la torre se construyera. Eso no es solo una empresa que se va, es una cascada, y Mamdani lo llamó un éxodo imaginario, mientras el memorando ya estaba circulando y los planes de 21.000 personas estaban en una sala de juntas en Miami. Por cierto, ¿quién creen que tiene razón en esta situación? ¿El alcalde o el inversor? Escríbanlo en los comentarios, eso es importante para el alcance del video. Ahora hablemos de lo que esto significa para las personas reales. El 1% superior de los contribuyentes de Nueva York paga más del 40% de todos los impuestos sobre la renta de la ciudad. El 10% superior paga aproximadamente 2/3. Si incluso una pequeña parte se va, el agujero en el presupuesto se abre instantáneamente. La tasa impositiva máxima combinada sobre la renta en Nueva York es de casi el 15%. Florida cobra 0, Texas cobra 0, Tennessee cobra 0. Un alto ejecutivo que gana $5 millones al año paga aproximadamente $750,000 a Albany. Esa misma persona en Miami no paga nada. En 10 años, esos son $7,5 millones de dinero ahorrado. Wall Street sabe sumar muy bien. Un aumento del impuesto a la propiedad del 9,5% no golpea a la Torre de Cristal. Golpea a la familia en el Bronx que alquila su planta baja para cubrir la hipoteca. Al profesor jubilado en Brooklyn que apenas puede mantener la casa que compró hace 30 años. Al pequeño arrendador en Queens, y si vives de alquiler y crees que esto no tiene nada que ver contigo, cuando los costes del propietario suben, esos costes no desaparecen, se trasladan, aparecen en tu próxima renovación de contrato. Los impuestos a la propiedad al alza no hacen que la vivienda sea más barata, la hacen más cara. Eso no es una opinión, es lo que ha sucedido cada vez que se ha intentado. Entre el año 2020 y el 2023, más de 150 empresas financieras que gestionan casi $1 billón en activos trasladaron sus sedes fuera de Nueva York. JP Morgan emplea hoy a 31.000 personas en Texas y a 24.000 en Nueva York, en el estado donde nació el banco en 1799. Jamie Dimon lo dijo claramente: Texas ama vuestra presencia. Ese es un diagnóstico del director ejecutivo del banco más grande de América. Goldman Sachs lleva años aumentando su presencia en Dallas y Salt Lake City. Los fondos de cobertura que antes definían Midtown están desapareciendo hacia Greenwich, Miami y Palm Beach. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, todos tienen ahora residencias en Florida. Los abogados de reubicación dicen que las consultas de las firmas de Nueva York han pasado completamente de ser exploratorias a operativas. La gente ya no pregunta si debería mudarse, preguntan qué tan rápido. Los empleados de Citadel pagaron $2.300 millones en impuestos al estado de Nueva York, solo en los últimos 5 años. Griffin dirigió $650 millones en donaciones caritativas a instituciones de Nueva York.
Casi 200 empleados de Citadel forman parte de las juntas directivas de organizaciones beneficitas de Nueva York justo ahora. Las personas a las que Mamdani ataca frente a sus edificios el día de los impuestos son exactamente las personas que actualmente financian los programas que él promete. En algún momento, para algunos de ellos, la cuenta dejará de salir a favor de la ciudad. Cuando un gran empleador deja un piso en un edificio de oficinas de Midtown, los lugares para almorzar pierden a sus clientes, los aparcamientos pierden sus ingresos mensuales, tintorerías, cafeterías, servicios de taxi absorben las pérdidas en silencio. Los valores de las propiedades bajan, los ingresos fiscales caen, y la ciudad que subió los impuestos para cubrir una brecha, ahora tiene una brecha aún mayor que cuando empezó. Esa es la espiral, y se alimenta a sí misma. Mamdani ya se ha retractado de 2 grandes promesas en sus primeras semanas. Hizo campaña para poner fin a los desalojos de campamentos de personas sin hogar. 2 semanas con temperaturas bajo cero después, más de una docena de neoyorquinos sin hogar murieron congelados en las calles de la ciudad más rica del mundo. Los desalojos volvieron. Hizo campaña para grabar a los ricos. Albany dijo no. Las promesas por las que fue elegido están chocando, una por una, con la realidad de gobernar una ciudad a la que ya le faltan 5.000 millones. Aquí está la conclusión. La ciudad de Nueva York tiene un agujero de 5.000 millones de dólares. La gobernadora bloqueó cada plan para llenarlo. El presupuesto crece en 14.000 millones. Los recortes en las agencias son del 2%. Un rascacielos de 6.000 millones de dólares está colgado en una sala de juntas en Miami, mientras un multimillonario decide si Nueva York todavía vale la pena. Las personas que sienten todo esto más de cerca no están en la sala cuando se toman las decisiones. Son los propietarios en el Bronx que abren una factura que no pueden pagar. Son los inquilinos que descubren al renovar el contrato que los números han cambiado. Son los obreros en Queens que tenían marcado el inicio de la obra en el calendario, que tal vez nunca suceda. Hochul dijo no. Griffin observa desde Miami. Mamdani se ha quedado sin pista de aterrizaje. Así que, mi pregunta, escríbela ahora mismo en los comentarios. Si Mamdani no puede grabar a los ricos, no puede subir los impuestos a la propiedad y no puede influir en Albany, ¿qué va a recortar realmente? ¿Y creen que encontrará el valor para hacerlo? Cuéntamelo abajo, porque tu respuesta honesta vale mucho más que cualquier cosa que salga del ayuntamiento. Suscríbete para saber lo que está pasando antes de que la historia oficial te alcance. Dale me gusta, comparte esto con cada neoyorquino que conozcas, ya sea que pague alquiler, sea dueño de una propiedad o simplemente dependa de que la ciudad funcione. Porque las decisiones que se están tomando ahora mismo en las reuniones presupuestarias, en los pasillos de Albany y en las salas de juntas de Miami aparecerán en tu puerta, sin importar si estabas prestando atención o no.